No escuché el crujido, solo el golpe seco de mi hombro contra las baldosas y el eco hueco de mi propia voz diciendo, «Oh». El dolor en la cadera llegó de inmediato, ardiente, profundo, inconfundible. Intenté incorporarme, pero mis piernas no respondieron. Mi pie izquierdo ni siquiera se movió. La luz del baño zumbaba sobre mi cabeza. Afuera, tras la ventana esmerilada, el cielo seguía oscuro, como si aún no hubiese amanecido. Extendí la mano hacia el borde del lavabo, pero estaba demasiado lejos. Mi codo resbaló, y mi mejilla tocó el suelo. Frío, húmedo, casi hostil. A mis espaldas, el inodoro seguía corriendo, como si nada hubiera pasado. Busqué a tientas mi teléfono, todavía sobre el mostrador. Inútil. Tenía que llegar al pasillo. Me giré de lado y empecé a arrastrarme. Un brazo, luego el otro. El borde de la alfombra se enganchó bajo mi antebrazo, haciéndolo todo más torpe. Mi respiración sonaba más fuerte de lo normal, como si el aire pesara. Al llegar, pasillo, me impulsé hacia la pequeña mesa junto a las escaleras. Allí había un teléfono fijo, viejo, olvidado, pero todavía funcionando. Marqué a Weston primero. Sin respuesta. Luego a Brenna. Directo al buzón de voz. Después a Evan, que vivía a 10 minutos. Siempre decía, «Lo que necesites, mamá». El timbre sonó una y otra vez. Nadie contestó. Mi cuerpo temblaba del esfuerzo. Intenté no llorar, porque eso solo dificultaría respirar. Los dientes me castañeteaban por el frío. El suelo parecía invierno puro. Me quedé mirando las patas de la mesa, el polvo bajo el radiador, una pequeña fila de hormigas avanzando con una calma que me desesperó. Entonces marqué a June. Nuestra relación se limitaba a hablar del basurero, de los límites de las propiedades. Una vez me prestó azúcar. No esperaba que respondiera, pero respondió. «Hola, soy Lenora», susurré. Me caí. «No puedo levantarme». «¿Dónde estás?» Su voz se volvió aguda, alerta. «¿Tus hijos están ahí?» «No. Voy para allá». Llegó a mi puerta 6 minutos después, con el cabello a medio recoger y una chaqueta sobre el pijama. Escuché su voz antes de verla. Entró sorteando mi bolso caído. Se arrodilló y puso su mano sobre mi hombro. «Estás helada», dijo. «No te muevas. Te tengo». Y en ese instante, ya no estaba sola. June subió conmigo a la ambulancia, sujetando mi mano con más fuerza de la necesaria, como si temiera que pudiera soltarme en cualquier momento. El paramédico me preguntó quién era mi contacto de emergencia. Di el número de Weston. Él lo anotó sin decir nada. Nadie lo llamó, y yo tampoco lo pedí. En el hospital me llevaron directamente a radiología. El movimiento de la camilla hacía vibrar mi cadera. Cada bache era un recordatorio punzante de lo que ya intuía. Bajo la máquina de rayos X, el técnico me pidió que no respirara. Cuando terminó, yo ya sabía la verdad antes de que la dijeran. Fractura en la cadera izquierda. No lo suficientemente grave para cirugía, pero sí para cambiar mis próximos meses. Reposo en cama, terapia física, movimientos lentos, pasos calculados. En la pequeña sala de recuperación, una enfermera ajustó mi manta y me dedicó una sonrisa suave. «¿Tu familia viene en camino?», preguntó. Negué con la cabeza. «No. Solo estoy yo. ¿Quieres que llame a alguien por ti?» «Ya llamé». Asintió como si entendiera, aunque dudé que realmente lo hiciera. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró una sola vez. Un mensaje de Weston. «Oí que te caíste. Avísame cuando estés de vuelta en casa». Sin signo de interrogación, sin llamada, sin nada más, me quedé mirando la pantalla un rato antes de poner el teléfono boca abajo. No valía la pena esperar una respuesta de Evan. Sabía que no llegaría. Joan llegó después del almuerzo, cargando una bata nueva y una bolsita de plástico con algunas de mis cosas. También traía un paquete de almendras y una bolsa de papel. Por si la comida es terrible. Quise abrazarla, pero el dolor hacía difícil hasta extender los brazos, así que le apreté la mano en agradecimiento. Ella lo entendió sin necesidad de palabras. 3 días después, una enfermera me llevó en silla de ruedas hasta una furgoneta para trasladarme al centro de rehabilitación Brier Creek.
Paredes limpias, jabón de lavanda, un calendario pegado a una pizarra blanca. June desempacó mi bolsa en la esquina, mientras yo me sentaba en la cama, observándola con una mezcla de gratitud y sorpresa. Nadie más había venido, nadie más había preguntado. Colocó mis gafas junto a la ventana, dobló mi cardigan sobre la silla y me miró con cierta duda. ¿Quieres que les mande un mensaje? No. Hablé en voz baja, casi resignada. Ellos escribirán cuando les importe. Jung me observó un segundo largo, como queriendo decir algo más, pero solo asintió. Su silencio era más amable que cualquier mentira. La tarde que Weston finalmente apareció, no trajo flores. Trajo preguntas sobre dinero. Estaba a mitad de una bandeja de sopa tibia cuando escuché la voz de Weston en el puesto de enfermería. La reconocí de inmediato. Firme, impaciente, como si siempre estuviera a punto de reclamar algo. Unos segundos después, él y Dana entraron en mi habitación con la misma actitud con la que uno visita una tienda para solo mirar. Weston se veía exactamente igual que siempre. Camisa impecable, zapatos limpios, una ligera expresión de molestia que parecía permanente, como si el mundo estuviera diseñado para decepcionarlo. Dana me dedicó una sonrisa breve, apretada, más educada que sincera. «Hola, mamá», dijo Weston, sin abrazo, sin un vistazo al andador junto a mi cama. Me incorporé un poco, mordiéndome el dolor. ¿Encontraron el lugar? Sí, respondió. Estábamos cerca. Brenna nos dijo dónde estaba. Se quedó de pie al pie de la cama, las manos en los bolsillos, los ojos recorriendo la habitación como si buscara fallas en la pintura. Dana ocupó la única silla sin pedir permiso. No hubo un «¿cómo te sientes?». No hubo un «debió haber sido aterrador». Nada. «Estamos pensando en mudarnos», comenzó Weston, como si estuviéramos en medio de una conversación pendiente. «Una casa más grande. Un mejor distrito escolar». Luego, sin transición, Brenna mencionó que quizás todavía tienes parte del seguro de papá guardado. Parpadeé lentamente. La cadera dolía, pero dolía más algo más profundo. «Solo sería un préstamo corto», añadió Weston, mirando de reojo la puerta, impaciente. «Nada grande, solo para ayudarnos con el pago inicial». No respondí. No podía. Las palabras estaban atrapadas detrás del golpe frío de la realidad. Dana carraspeó. «Claro, solo si puedes», dijo con una voz dulcemente calculada. «Y bueno, ¿has pensado en vender la casa? Es mucho para una sola persona. A tu edad, quizás sería más seguro vivir en una residencia». Lo dijo con la suavidad con la que un agente inmobiliario describe una mala hipoteca. Amable, tranquila, distante. Aparté la mirada hacia la ventana. Afuera, un pajarito picoteaba el comedero. Sus alas temblaron una vez y luego se quedaron quietas. Algo en esa quietud me hizo más compañía que toda su visita. «En fin», dijo Weston, dándose por terminado. «Piénsalo». Se fueron con la misma energía con la que llegaron. Eficiente, rápida, casi indiferente. Ya estaban en su siguiente recado antes de que la puerta terminara de cerrarse. La habitación quedó en silencio, un silencio que cayó pesado sobre mis hombros. Apoyé las manos sobre la manta delgada, sintiendo las costuras ásperas contra mis dedos. Más tarde esa noche, pedí a la enfermera mi bolso. No porque pensara darles nada, sino porque sabía que volverían a preguntar. Y necesitaba estar lista. Esa noche no dormí. Las luces del pasillo se atenuaban. Las máquinas murmuraban su ritmo constante, y el olor a antiséptico se aferraba al aire. Me quedé mirando el techo, escuchando la ausencia de las palabras que más necesitaba. Cerca de la medianoche, presioné el botón de llamada. No podía seguir acostada con la mente dando vueltas, repasando cada palabra de Weston, cada silencio de mis hijos. La enfermera de turno, una mujer tranquila llamada Clara, entró con paso suave. «¿Necesita algo, señora?» «Sí», dije. «¿Puede alcanzarme mi bolso?» «El marrón, el que está en el cajón». Clara lo trajo con cuidado, y luego me acomodó 2 almohadas más bajo la espalda. Agradecí el gesto. Cuando se fue, el cuarto quedó otra vez en ese silencio pesado que solo tienen los hospitales por la noche.
Abrí el bolso despacio. Mis manos temblaban, pero ya no era por el frío, era por la decisión que llevaba demasiados años aplazando. Entre mi estuche de gafas y un paquete de pañuelos, estaba la carpeta que no abría desde hacía meses. El cartón era más rígido de lo que recordaba, como si también él supiera que lo que contenía pesaba más que papel. Saqué todo y lo puse sobre la manta. La copia de mi testamento. La revocación del poder notarial que Weston me había presionado a firmar, y el borrador del fideicomiso que preparé después de la muerte de mi esposo. Siempre pensé que tendría tiempo para revisarlo, para afinar detalles, para hacer cambios cuando la vida dejara de sentirse tan ocupada. Nunca imaginé que lo haría con moretones en la piel y una fractura en la cadera, sola en una habitación extraña. Leí cada página despacio. Mis manos temblaban por el esfuerzo, pero mis pensamientos estaban increíblemente claros. El fideicomiso seguía incluyendo a mis 3 hijos. Weston seguía nombrado como albacea. La casa se dividía entre ellos. Lo mismo los ahorros. Todo escrito en un tiempo en que yo creía, sin dudar, que mi familia me sostendría antes de sostener sus propios intereses. El formulario de enmienda estaba al final, esperando. Me tomó un esfuerzo enorme destapar el bolígrafo. Mis dedos estaban rígidos y torpes, pero finalmente lo logré. Firmé mi nombre en la línea correspondiente. La firma quedó más pequeña que antes, más ligera, casi frágil, pero definitiva. Cuando terminé, guardé los documentos en la carpeta y la volví a colocar en el bolso. Luego tomé el teléfono de la mesita. Mi pulgar vaciló encima del teclado solo un instante. Después marqué el número que conocía de memoria. Una voz adormilada respondió. «Sí, habla Malcolm, soy Lenora», dije. «Estoy lista. Es hora de hacer oficiales los cambios». No pidió explicaciones. No preguntó por qué ahora. Solo contestó. «Iré mañana a primera hora». Colgué despacio, dejando que la habitación retomara su silencio. Acomodé el bolso en mi regazo, crucé las manos sobre la manta y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que una decisión encajaba en su lugar dentro de mí, como si hubiera estado esperando exactamente este momento para hacerse realidad. June me recogió del centro de rehabilitación un martes gris y húmedo. De esos días en los que el cielo parece no querer abrirse nunca, ajustó el asiento del pasajero para que pudiera entrar sin forzar la cadera, cargó mi pequeña maleta en el maletero, y me ayudó a acomodarme en el auto con la paciencia de quien ya ha hecho ese gesto 100 veces. No hablamos mucho durante el trayecto. El silencio entre nosotras no era incómodo, era más bien una manta suave, un espacio seguro donde no hacía falta llenar cada minuto con palabras. Cuando doblamos por mi calle sentí una mezcla de alivio y extrañeza. Mi casa estaba allí, igual que siempre, pero parecía un poco más ajena, como si hubiera seguido viviendo sin mí. La luz del porche aún estaba fundida, y una de las contraventanas había vuelto a soltarse. Un pequeño montón de correspondencia estaba apilado junto a la puerta, hinchado por la lluvia. June lo tomó mientras yo apoyaba el bastón en el suelo, tanteando músculos que todavía dudaban de sí mismo. Dentro, el aire estaba estancado, un poco rancio. Mis plantas, pobres, habían perdido parte de su color, inclinándose hacia una claridad que no habían recibido. Pero la casa seguía siendo mía. Seguía en pie. Seguía esperando. Me senté en mi viejo sillón, junto a la ventana, mientras John abría algunas ventanas. Dejaba entrar aire fresco y limpiaba el polvo de las encimeras con un movimiento rápido y práctico. «Voy a estar bien», le dije, aunque no estaba del todo segura. No discutió, pero tampoco se marchó enseguida. Permaneció allí un rato más, caminando de un lado a otro, como si necesitara convencerse de que realmente podía dejarme sola. Esa tarde, después de que ella se fuese, me dirigí lentamente hacia el dormitorio. El bastón marcaba cada paso con un pequeño golpecito, un ritmo constante que me obligaba a avanzar con calma. Cada movimiento era una negociación con mi propio cuerpo. Pero en el cajón inferior de la cómoda, envuelto en un pañuelo que ya había perdido suavidad, estaba el sobre manila gastado. El título del documento se leía aún con claridad. La escritura. Mi nombre y el de mi esposo,
impresos en tinta firme, como una promesa que hicimos hace décadas. Recordé el día que la firmamos. Él, con una seguridad tranquila. Yo, con una mano que temblaba apenas, no por miedo sino por el peso del sueño que estábamos construyendo juntos. Saqué el sobre y me senté en el borde de la cama. Lo sostuve entre las manos mucho tiempo. Demasiado quizá, escuchando el tic-tac lejano del reloj del pasillo. La casa estaba silenciosa, como si también ella aguardara una decisión. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Allí, en mi habitación, sentí por primera vez que el futuro, aunque incierto, aunque más solitario, volvía a pertenecerme. Cuando finalmente llegué a casa después de aquella conversación tan tensa con mi nuera y ese desplante humillante frente a su amiga, sentí una mezcla de cansancio y claridad. Había pasado demasiados años poniendo mis sentimientos en segundo plano solo para mantener la paz familiar, pero esa paz era falsa, y ese día me di cuenta de que, si no ponía límites ahora me arriesgaba a perderme a mí misma por completo. Me preparé una taza de té y me senté en la mesa del comedor, el único lugar donde todavía sentía que podía pensar con tranquilidad. Desde la cocina podía escuchar el tic-tac del viejo reloj que había pertenecido a mi madre. Cada sonido parecía recordarme que el tiempo seguía avanzando sin importar lo que yo hiciera o cuánto aguantara. Tomé aire. No podía quedarme callada más. Tenía que enfrentar esta situación desde la raíz. Al día siguiente decidí levantarme temprano. Preparé el desayuno como siempre, pero esta vez no con la intención de complacer a nadie, sino para comenzar mi día con calma. Y entonces escuché cómo se abría la puerta de la habitación de mi hijo. Caminaba medio dormido hacia la cocina, como cuando era niño. Por un momento imaginé que recuperábamos esa complicidad, pero apenas me vio, su expresión cambió. ¿Y ahora qué hiciste?, preguntó, con ese tono que ya se había vuelto costumbre. No respondí al instante. Dejé que su pregunta quedara flotando en el aire antes de contestar. Anoche hablé con tu esposa, dije con calma, y es hora de que también hable contigo. Él frunció el ceño, ya irritado. ¿Qué hiciste esta vez? ¿La hiciste llorar? ¿La incomodaste? ¿Puedes dejar de causar problemas? Sentí cómo sus palabras me apretaban el pecho, pero no iba a dejar que eso me desviara. Hijo, dije, estoy cansada. Muy cansada, y no pienso seguir aceptando faltas de respeto dentro de mi propia casa. Él se rió de manera sarcástica y se cruzó de brazos. ¿Tu casa? Mamá, todo esto lo estamos pagando nosotros. Te estamos dejando vivir aquí. Deberías estar agradecida. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría. ¿Agradecida?, repetí suavemente. Yo compré esta casa cuando tú aún ibas al colegio. Tú y tu esposa viven aquí porque yo lo permito, no al revés. Él abrió los ojos, sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que yo diría algo así. ¿Qué estás insinuando?, preguntó. No estoy insinuando nada, respondí con firmeza. Te estoy diciendo que las cosas van a cambiar, y si no pueden tratarme con respeto, entonces tendremos que tomar decisiones que quizá no les gusten. Él dio un paso hacia atrás, confundido, sin saber si enojarse o asustarse. ¿Qué decisiones?, preguntó finalmente. Lo miré a los ojos. Era mi hijo y lo amaba, pero no podía seguir permitiendo que me pisotearan. Lo sabrás muy pronto, dije. Y me di la vuelta, dejando que mis palabras hicieran su trabajo. Después de aquella conversación con mi hijo, pasé el resto del día en silencio, organizando mis pensamientos y, sobre todo, mis planes. No quería actuar por impulso, ni dejarme llevar por la rabia. Quería hacer algo definitivo, algo que dejara claro que ya no permitiría más abuso. Así que me senté con mi cuaderno, ese que siempre había usado para anotar gastos y pendientes, y empecé a escribir, no un presupuesto ni una lista de compras, sino los pasos que debía seguir para preparar mi paz. Mientras escribía, escuché risas provenientes del cuarto de mi hijo. Era mi nuera hablando por teléfono, probablemente contando su versión de la historia, una donde yo quedaría como la villana. Por un momento pensé en confrontarla de inmediato, pero decidí guardar mis fuerzas. Había una forma más inteligente de resolver todo. Más tarde,
Cuando ambos salieron a trabajar, aproveché la casa en silencio para abrir el armario donde guardaba mis documentos importantes. Busqué la escritura de la casa, el comprobante con mi firma, la fecha, y todos aquellos papeles que demostraban, sin ninguna duda, que la propiedad era mía. Los puse dentro de una carpeta azul y la dejé sobre mi mesa. Solo verla ahí me dio una sensación de control que hacía años no sentía. Esa tarde llamé a una amiga de confianza, Rosa. Ella había estado a mi lado en los peores momentos y sabía perfectamente cómo funcionaba mi familia. Rosa, le dije, creo que ha llegado el momento de poner límites, de verdad. Ya era hora, respondió ella sin rodeos. ¿Qué necesitas que haga? Sonreí, agradecida por su apoyo. Necesito que estés conmigo mañana. Voy a tener una conversación muy seria con ellos. Rosa aceptó sin dudarlo. Colgué, respiré hondo y me preparé mentalmente para lo que vendría. Cuando mi hijo y mi nuera regresaron esa noche, estaban de buen humor. Eso me sorprendió un poco, pero preferí no darle vueltas. Me senté en el sofá y los observé mientras entraban riéndose de quién sabe qué. ¿Y ahora qué te pasa?, preguntó mi nuera al verme sentada allí, como si mi simple presencia fuera una molestia. Mañana hablaremos, respondí con calma. Ella levantó una ceja, burlona. ¿Otra de tus escenas dramáticas? Preferí no responder. Había aprendido que no valía la pena discutir con alguien que solo busca provocarte. Me levanté y me fui a mi habitación, escuchando cómo mi nuera murmuraba algo que no alcancé a entender, pero cuyo tono desagradable dejaba claro que no era nada bonito. Esa noche dormí poco, no por nervios sino por la determinación que me mantenía despierta. Sabía que lo que haría cambiaría las cosas de forma irreversible, pero también sabía que era lo correcto. Al amanecer, mientras preparaba café, escuché el sonido del mensaje de mi amiga. Estoy lista. Dime a qué hora llego. Miré la carpeta azul sobre la mesa y asentí para mí misma. A las 10, le respondí. Era hora de recuperar mi hogar y mi dignidad. La mañana del día siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. El cielo estaba nublado, como si también anticipara la tormenta que se avecinaba en casa. Me levanté temprano, preparé la mesa del comedor y coloqué en el centro la carpeta azul con todos los documentos. Tomé asiento y esperé en silencio, sintiendo cómo cada segundo me acercaba al momento decisivo. A las 10 en punto, escuché que llamaban a la puerta. Era Rosa, puntual como siempre. Entró con una expresión firme, como si se hubiese preparado mentalmente también. ¿Lista?, me preguntó.